les propongo ahora hablar de movilidad eléctrica, de los vehículos eléctricos aquí en el Uruguay, ventajas y desventajas. Hay muchas preguntas sobre este tema y es por eso que tenemos ya aquí en el estudio a Mauricio Plastina, que es capacitador automotriz, especialista también en vehículos eléctricos y en movilidad eléctrica. Mauricio, un gusto recibirte. ¿Cómo andas? Bienvenido. Todo bien, gracias por la invitación. Bueno, yo no sé si decir que está como de moda el tema aquí en el Uruguay, pero lo cierto es que se dio en los últimos tiempos una venta importante de vehículos eléctricos y allí surgen distintas interrogantes, ¿no? Porque también está como la sensación de que mucha gente se volcó a comprar un vehículo eléctrico quizás sin tanta información, y yo sé que vos, y uno de tus puntos fuertes y tu trabajo tiene que ver con la capacitación, ¿no? Capacitar a vendedores, a empresas, para que después le trasladen al público, a la gente, la información necesaria antes de comprar un vehículo. ¿Cómo estamos parados en ese punto? Complicado. Es un punto un poco complicado y que, no sé, creo que hay marcas que todavía, y concesionarios que todavía no se despertaron con que las ventas dejaron de ser despachar autos, que son ventas consultivas. Creo que todavía no se entendió acá en el mercado que es fundamental la atención y que al que no supiste responderle las preguntas que tuvo la primera vez que fue al concesionario y en generar un vínculo de confianza, lo perdiste. O sea, me pasa mucho de gente que me ha contactado por mis redes sociales contándome sus experiencias de compra que son fatales y decirme, estaba súper encaprichado con comprar tal auto, fui al concesionario y me atendieron tan mal que me fui a la marca de la competencia. O sea, eso es fatal. No se está entendiendo que la capacitación es una inversión, que no es un gasto, que eso es otra cosa que también con algunas marcas me ha pasado de juntarme y que me dicen, no, me es muy caro. Pero vos estás viendo realmente el retorno que tiene que vos capacites a tus vendedores desde el punto de la venta y desde el punto de la retención al empleado. O sea, un empleado capacitado es un empleado que está contento, que se siente seguro en su puesto de trabajo, que puede desarrollar bien sus tareas. Es bueno desde todos los lados, ¿no? Mismo me ha pasado de... y esto yo lo vuelco más en mi experiencia corporativa de años anteriores y de haber trabajado en empresas grandes, en pymes, en startups. Vos no le podés poner a un empleado objetivos sin haberle explicado cómo hacer su trabajo de manera correcta y qué es lo que esperás. Lo he visto también que circulan vendedores y vendedores y vendedores y vendedores porque sobrevive el más apto. O sea, me ha pasado capacitando de, bueno, la semana que viene entra una tanda de vendedores. Genial, los necesito una semana completa para capacitarlos. No, tenés 2 horas nada más. Y en 2 horas es imposible. Imagínate explicarle a una persona que viene de... hoy en día otra cosa que veo mucho es que hay muchos vendedores que no son natos del rubro autos y que muchas marcas prefieren buscar vendedores que no están viciados en cierta forma de que vengan de trabajar de otros importadores, otros concesionarios. El tema es que el que viene de no laburar en el rubro no sabe absolutamente nada. Me ha pasado en capacitaciones de personas que no sabían lo que era el espolón del auto o el paragolpes. Es complicado, es complicado, creo que todavía falta y creo que no solo afecta al rubro autos, sino que afecta a todos los rubros en Uruguay. La verdad que la atención al cliente está como bastante complicada. A ver, yo lo veo desde mi lugar con el rubro autos y motos, pero está complicado a nivel general, me parece. Ajá. Ahora, esto de la información es clave también por esto que hablábamos antes de salir al aire, ¿no? De la información que pueda tener la persona al momento de comprar un auto eléctrico. Y yo te pregunto, ¿cualquiera puede comprar un auto eléctrico? ¿Qué cosas hay que tener en cuenta? La verdad que el análisis no va solo por la plata. Justo antes de venir para acá, me escribió un seguidor para decirme, che, estás hablando mucho de que cuando se va a comprar un auto hay que primero hacer los números, hacer el análisis de si sirve, si no sirve. También hay gente que compra el auto eléctrico por el confort. A ver, estemos claros con algo. El que compra un auto eléctrico, lo primero que piensa es en el ahorro. El problema con eso es, me tiro de cabeza
a la pileta del mundo y el mar de los eléctricos y no evalué si realmente el auto me va a servir, si lo voy a poder amortizar, si lo voy a poder cargar, si estoy dispuesto a hacer los compromisos que requiere la planificación de tener un auto eléctrico, porque no es lo mismo decir no tengo cargador en casa, dependo de ir a la red pública, que decir, llegué tarde a casa, tengo el auto sin nafta, mañana antes de ir al laburo paso 2 minutos por la estación de servicio y lleno el tanque. ¿Entendés? Hay mucha gente que no está poniendo en la balanza de decisión eso, o gente que está comprando autos eléctricos porque le parece barato, pero no hay disponibilidad de cargadores públicos en su zona, no puede cargar en su casa, no tiene cochera, en su edificio no le permite poner cargador. Entonces, y ya en las últimas semanas estuve en varias entrevistas en diferentes medios y el comentario que veo es, le agrega mucho IVA a tener un auto eléctrico. Y no es agregarle IVA, es ser realista. O sea, a mí, desde mi lugar de todo lo que tengo que hacer antes de hacer una capacitación de producto, de analizar el producto como tal, y después me pongo con ese conocimiento en algún momento del lado del comprador, es complicado. A mí me pasó hace poco que me mudé y estuve un par de semanas sin el cargador en casa, y fue como, pobre la gente que tiene que depender de la red pública, pero no por la disponibilidad, porque por ahí, no sé, el cargador que tenía más cerca me quedaba 10 cuadras. Y decir, che, voy a planificar que tengo un rato y paso media hora por el cargador y me enchufo. Pero te puede pasar de que hay un auto antes que se está cargando también, ¿no? Exacto, que es otra de las cosas que está pasando. La red se está viendo saturada por 2 cosas. Están empezando a faltar cargadores y la gente no lo está usando de la manera más eficiente al cargador público. ¿Cómo es eso? A ver, vos tenés 2 tipos de carga. Tenés carga en corriente alterna, carga en corriente continua. La carga en corriente alterna se le suele llamar carga lenta, que para mí está mal si hablar de lento o rápido, porque lo que tarde la carga es dependiente de la potencia a la que estés cargando y del tamaño de la batería. O sea, es dependiente de esas 2 cosas. Y lo que sucede es que en las cargas en corriente continua, la máxima potencia en la mayoría de los autos la obtenés cargando del 20 al 80%. Debajo del 20 y arriba del 80 la potencia disminuye para no degradar de manera prematura la batería. Entonces lo que termina pasando, y eso me pasó en la mayoría de los autos que he probado, es que te tarda lo mismo en cargar del 20 al 80 que del 80 al 100. Entonces por ahí tenés una persona que no sabe eso porque quien le vendió el auto no le explicó y no le dijo, mirá que este tipo de carga se utiliza de esta manera, y está haciendo la carga de su propio auto cuando se podrían cargar 2 autos en ese tiempo. Y podría cortar la carga a los 80, digamos, cuando llega a los 80. La carga se puede cortar cuando vos quieras. Es más, invito a la gente, a los oyentes, que vean en mi Instagram que yo voy subiendo reels, que utilizo las consultas de la gente para ir subiendo contenidos que a la gente le interesan. Hace poco hice un reel mostrando cuál es uno de los usos de un cargador de corriente continua. Fui al súper, tengo un cargador de corriente continua, mientras hacía la compra del súper y volví al auto, ya tenía el auto al 70-80%. O sea, es más, a veces lo que te tarda la compra del súper supera el tiempo que al auto le tomó ir del 20 al 80. Entonces hay que cambiar la lógica de utilización del auto eléctrico y de la carga, porque no es lo mismo que la disponibilidad inmediata de ir y llenar un tanque de nafta. Ahora, esto que te preguntaba también, ¿no? Mauricio, de las cosas que hay que tener en cuenta antes de comprar un auto eléctrico, esto que explicabas de la carga también es importante, ¿no? Si uno cuenta en su domicilio con la posibilidad de cargar o si depende de la carga pública. Y lo otro que te pregunto es, ¿qué pasa con los kilómetros que vos haces por día? El traslado, ¿no? Si lo usás solo de ir al trabajo o a tu casa, si lo usás un poco más, ¿eso influye también? Yo creo que eso tiene que influir en la decisión, porque el auto eléctrico en general se deprecia más que la autocombustión. Entonces, en tu evaluación de factibilidad de compra de un auto eléctrico, tiene que estar incluida la amortización del vehículo, ¿sí? Algo que Subsidio ahora no tuvo muy en cuenta, pero es un tema aparte. Con la patente. Decís. Con la patente. Los autos se apreciaron, no se depreciaron según Subsidio. Hay que tenerlo en cuenta eso, porque hay mucha gente que dice, bueno, sí, me genera un ahorro enorme. Pero sí, te genera un ahorro enorme en patente y energía, pero el valor del auto, ¿cuál va a ser?
en 2, 3 años, 5 años. Es un tema que no podemos tabularlo, o sea, no podemos decir certezas. ¿Por qué? Porque la evolución de las tecnologías y las duraciones de las baterías y el funcionamiento de los autos avanza tan rápido. Los chinos de un año al otro te cambian por completo la generación de un auto. Cuando nosotros veníamos acostumbrados que en los autos a combustión de marca tradicionales, la renovación de generación de un auto era cada 7, 8, 10 años con un facelift en el medio. Hoy en día tenés actualizaciones de productos chinos de un año al otro. Entonces es muy difícil seguir o tener una continuidad de cuál va a ser la depreciación de ese auto. Y otra cosa que pasa también es que la depreciación de un vehículo no la podés tabular porque hay otros factores que entran en la cuenta, que son principalmente cuánto es lo que está dispuesto una persona a pagar por ese vehículo usado. Y en eso entra en juego cuánto valen los repuestos, si tiene buena postventa, si la marca tiene buena imagen. O sea, todo eso pesa en un valor no tangible que le damos a un bien usado. Ahora, mucho se ha hablado también sobre la vida útil de la batería. ¿Qué pasa cuando la batería deja de funcionar? Si en ese caso conviene cambiar la batería o directamente cambiar el auto. Bueno, eso es un tema que los vendedores se suelen quedar en blanco cuando un cliente se lo pregunta. Acá la primera respuesta que tenemos es: hoy en día la mayoría de las marcas están dando 8 años de garantía. O sea, es una garantía que supera la garantía general de casi todos los productos. Y después, saliéndonos de eso, de lo que es el círculo oficial, están empezando a haber talleres que se ocupan de la reparación de baterías. Entonces, lo que vemos mucho en el oficial es que son cambiapiezas, en la mayoría de los casos, o que el importador o el concesionario no está autorizado a abrir el pack de batería. Eso cuando estamos en el círculo oficial. Cuando nos salimos al círculo de mantener un vehículo fuera de la marca y de los talleres oficiales, están empezando a haber talleres especializados en reparación de vehículos eléctricos que tienen las herramientas, el conocimiento y las tecnologías para poder diagnosticar fallos en baterías y repararlas. Entonces, no hay que tenerle miedo a esto de se rompió la batería del auto, lo tengo que tirar a la basura. Porque está sucediendo que se están reparando. Y a ver, las baterías son, en la mayoría de los casos sí se pueden. Hay algunas marcas que vienen selladas las baterías. Entonces ahí ya no le podés meter mano. Pero a mí mismo a veces pasa que no se le rompe a la batería un módulo o una celda, sino que capaz que un módulo de control de la batería se averió y es lo que hace que no permita la carga. Entonces se repara ese módulo o se reemplaza y el pack de batería está impecable. Uh-huh. Entonces no hay que tenerle miedo. A ver, el desconocimiento produce miedo. Entonces me gusta generar seguridad con el conocimiento y es... Sí, le tenemos miedo porque es lo desconocido, pero la realidad es que hoy hay de todo para reparar los autos. Y no solo la batería, a ver, tenemos que verlo con la duración del auto eléctrico, que al tener menos piezas móviles, los servicios salen más baratos. O sea, pues no estás cambiando aceite de motor, filtro de aceite de motor, filtro de aire de motor. O sea, lo que solés tener en los mantenimientos anuales es cambio de filtro de habitáculo, revisión de los puntos normales que revisarías en cualquier vehículo, suspensión, frenos, alineación, balanceo. Después lo que sí tenés de cambio, que suele ser en la mayoría de los productos, es cada 3 o 4 años, que eso es igual a un vehículo a combustión, cambiás líquido refrigerante de lo que es el sistema de calefacción o batería y el líquido de freno. No tenés más. O sea, cierra por muchos lados el vehículo eléctrico, pero viste, requiere de ese análisis un poco más fino y no pensar solo en el bolsillo, en el ahorro inmediato. ¿Y se van a extinguir los autos a combustión? No. Eso es como un miedo que se infundó y eso venía con la Agenda 2030 de Europa, que mismo dieron marcha atrás. Permitieron los combustibles sintéticos y levantaron ese baneo que iba a haber con dejar de vender vehículos a combustión, porque se dieron cuenta que en Europa no podían abastecer todo lo que exigían vender
a nivel energía, o sea, mismo la distribución de energía y la carga, a la gente no le resultó útil en Europa en muchos casos. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente en Europa y en las ciudades más antiguas de Europa no hay cocheras. Entonces dependés de la red pública. Y hay mucha gente a la que no les resulta útil. Mismo se está protestando en Europa, en las zonas de baja emisión, por autos a combustión que tienen 20 años y que no dejan entrarlos a zonas de baja emisión, pero que emiten menos que vehículos actuales. Entonces, hay todo un tema de que cuando uno ve las cosas en papel, sí, hermoso, pero después cuando va a la realidad... Es otra, digamos, es otra historia. Hay una cuestión que también siempre está presente y es, bueno, yo te preguntaba recién qué pasaba con los traslados aquí en Montevideo, ¿no? Si el auto eléctrico la gente lo utilizaba solo para ir a trabajar y para andar en la cortita. Esto de ir al interior, ¿no? Te lo deben haber preguntado un montón de veces. Sí. Si tengo que hacer un traslado largo, no sé, de Montevideo a Artigas a Rivera, el traslado, el tiempo de carga también, ¿cómo estamos en ese sentido? Bueno, Uruguay es uno de los países modelo a nivel global en tener una red de carga que te permite viajar por todo el país. Ahora bien, sí, ahora... A ver, el pero, ¿cuál es el pero? No, ahora viene el pero. A ver, yo esto no he recorrido tanto el interior como para poder hablarlo en primera persona, pero sí tengo muchos seguidores del interior, principalmente en Instagram, que me cuentan sus experiencias de viaje con autos eléctricos y viviendo en el interior. Y es, en mi pueblo hay un cargador de UTE y está roto. Estaba en la ruta, fui a hacer una carga parcial, lo que yo recién te decía, paré 20 minutos, hice una carga parcial para seguir y para poder seguir y llegar a destino. Y había alguien del pueblo que usaba el auto para cargar para andar en la cortita, que estaba cargando su auto hasta el 100%. Y yo me tuve que clavar 1 hora, esperarlo a que termine. Cuando esa persona podría haber cargado 20 minutos, seguir usando su auto, y yo cargaba mi auto, liberaba el cargador y seguía. Falta educación, mucha. Falta conocimiento con el uso de los autos. Falta lo que hablamos al principio, capacitación. Y a ver, a veces le ponemos el peso a las marcas, ¿no? Pero falta desde las redes de carga, tanto las públicas y las privadas, un esfuercito adicional en comunicación. Uh-huh. En contar cómo usar los cargadores de manera eficiente, cómo afecta a los demás usuarios de la red. No es mucho lo que considero que hay que hacer, pero va a aportar mucho a la experiencia de uso de todos los que usamos autos eléctricos. Estamos conversando con Mauricio Plastina, estamos hablando de movilidad eléctrica, de autos eléctricos. Hacemos una pequeña pausa y ya seguimos. Y mencionabas también, Mauricio, algunas complicaciones que pueden tener los usuarios al momento de llegar a un puesto de carga. Hay también casos de gente que deja el auto cargando toda la noche, por ejemplo, ¿no? Recién fuera del aire hablábamos, te contaba, la semana pasada estuve usando un auto que me lo dieron con poca carga y justo ese día iba a aprovechar para ir a hacer las pruebas de consumo que suelo hacer en ruta. Y nada, fui un cargador de corriente continua, o sea, fui un puesto de carga de corriente continua en una red privada que tengo cerca de casa. Y primero me encontré con un puesto de 4 bocas, me encontré con un auto que estaba mal estacionado y estaba ocupando 2 lugares de carga. O sea, ya una boca quedó inhabilitada. Y había un auto que lo habían dejado enchufado y ya estaba cargado. Entonces, también es falta de conciencia ciudadana, porque no podemos estar quejándonos de que no hay cargadores suficientes cuando hay gente que se toma esas atribuciones de dejar su auto cargando. O sea, su auto cargando cuando ya está cargado. A ver, ese día recién te contaba, pude zafar porque los puertos de carga europeos, cuando termina la carga, desbloquean. Entonces, tuve que meter mi auto por el costado del cargador y nada, desconecté ese auto que ya estaba cargado, pero la verdad, a mí me parece que es una falta total de conciencia ciudadana. Y de que la gente no tiene noción de los tiempos de carga de los autos y cómo aprovecharlo. Es como, bueno, dejo el auto enchufado y me voy a dar una vuelta. No, el cargador de corriente continua, a menos que vayas a, no sé, buscar un café y volver, o dar una vueltita o lo que sea, quédate en el auto. O sea,
no es nada. Yo, a veces me lo tomo de cuando tengo que hacer así cargas parciales, que voy 20, 30 minutos, no sé, cuando voy a hacer pruebas a Punta del Este y volver con algún auto que no me da la autonomía para ir y volver con una carga completa, me lo tomo para responder mensajes de Instagram, responder WhatsApp, revisar mails, como que aprovecho esos huecos de tiempo, no lo tomo como un tiempo muerto. Hay otro aspecto también que es importante y es la diferencia de precio al momento de cargar, ¿no? En un puesto público que tenerlo en tu casa. De hecho, también hubo un aumento en las tarifas en estas últimas semanas. ¿Cómo quedó esa relación, por ejemplo? Bueno, la relación antes era hasta el pliego tarifario de UTE del año pasado. Vamos a hablar de UTE ahora, en los cargadores. En los cargadores de corriente continua era un 4-1 con vehículo equivalente a combustión. O sea, lo que gastarías en nafta era 4 veces mayor que si cargaras tu auto eléctrico para hacer la misma distancia en un cargador de corriente continua de UTE. Hoy esa relación anda más o menos en un 2,5-1. ¿Por qué? Porque aumentó el costo de conexión, el costo del kilowatt hora, y se quitó un beneficio que había de un 30% de descuento que, entraba en la cuenta, que eso cuando vos querías hacer el cálculo de cuánto me iba a salir la carga, complejizaba bastante, porque tenías que el costo de conexión, que el costo del kilowatt, que el descuento, que el IVA. Hoy ya ese 30% no está y aumentó el costo. Igualmente sigue siendo beneficioso. O sea, no es... he visto varios titulares bastante alarmistas de aumentó un montón el costo de carga. Bueno, sí, en el de continua de UTE. Pero si vos cargas en tu casa y aprovechás la tarifa triple, podés llegar a tener hasta un 10-1. 10-1. Sí. Dependiendo la hora, obviamente. Por eso yo aliento que toda persona que esté evaluando comprar un auto eléctrico ponga en la balanza si puedo o no cargar en casa, cargar en mi lugar de trabajo, porque el ahorro es aún mayor y eso va a hacer que amorticen el auto más rápido todavía. Claro, el tema es que no en todos los lugares se puede, ¿no? No en todos los edificios, no en todas las casas. Bueno, algo que no se sabe mucho es que, y eso lo tuve que lidiar yo en el edificio en el que vivía antes, mucha gente no sabe que hay una normativa de UTE donde está todo detallado. Quizás es algo muy técnico, pero tu electricista matriculado de confianza te lo puede explicar. Hay toda una normativa de cómo se debe y se puede instalar, todos los requisitos de seguridad eléctrica para poder instalar en edificios. Yo tuve que lidiar en una reunión de consorcio con una vecina que creía que yo le robaba electricidad al edificio cuando mi cargador estaba conectado al contador de mi departamento. Por eso te digo, hay mucho desconocimiento todavía y esto con marcas que he trabajado, les he dicho, regalale al cliente que te compre un eléctrico que un técnico matriculado vaya a hacer una evaluación de si puede instalar o no, cuánto le va a salir, que le cotice. Regaláselo como un servicio adicional. O sea, eso te va a cerrar la venta, porque le estás resolviendo algo que es, para alguien que no está metido en este mundo y que no lo hace de manera habitual, o sea, es un dolor de cabeza. Se puede, revísenlo, chequenlo, no es complicado, está toda la normativa, está todo explicado de manera muy detallada. El riesgo eléctrico, si las cosas se hacen bien, es mínimo y el costo es bajo después para operar el cargador y te ayuda a amortizar el auto. Mucha gente que por ahí llega justo a comprar el auto, dice, bueno, después resuelvo lo del cargador. Y se encuentra con que el cargador de emergencia que le viene incluido no lo puede enchufar, no tiene una instalación apta, le carga muy baja potencia. Entonces piensen en un cargador doméstico y pónganlo en la cuenta porque es importante. Tengo preguntas de los oyentes, unas cuantas, un montón. Acá te pregunta Mauricio, un oyente. Vivo en el Parque Valle y trabajo en el centro. Voy todos los días y de vuelta en el auto. ¿Me conviene uno eléctrico? Teniendo en cuenta el traslado que hace, ¿no? Bueno, va a depender mucho de los kilómetros, del costo inicial del auto, del costo que te salga la carga. Generalmente en personas que hacen pocos kilómetros, no sé, 20 kilómetros por día, 10 de ida, 10 de vuelta, no termina siendo muy en cuenta la inversión que requiere un auto eléctrico para después amortizarlo. O sea, en la mayoría de los casos, las personas que más lo amortizan son las que hacen 10, 15 mil kilómetros por año. Ajá, por año. Sí. Ese es el cálculo. Acá te preguntan también qué pasa con los autos híbridos, por ejemplo. Bueno, el híbrido es una muy buena opción para bajar consumo
y bajar emisiones y ahorrar plata para personas que, por ejemplo, no pueden enchufar el auto. Es una buena opción intermedia. Y otra opción que también no está muy considerada en Uruguay. Yo trabajo bastante también en Argentina y en Paraguay. Y en los tres países es una opción que no se valora lo suficiente, que son los híbridos enchufables. ¿Por qué? Porque hoy la mayoría de los híbridos enchufables del mercado superan los 100 kilómetros de autonomía. Que eso te permite hacer todo tu recorrido del día en eléctrico, pero si te quedas sin batería, no estás corriendo un cargador, el auto empieza a andar en híbrido y consumís nafta y ya. Lo mismo que si salís a hacer ruta. O sea, no estás pendiente de no llegó a tal cargador, no me da la autonomía. ¿Por qué? Porque, de nuevo, se termina la autonomía eléctrica, empieza a andar en híbrido y tenés esa doble autonomía sumada también, porque tenés la autonomía eléctrica más la autonomía híbrida y muchas de las opciones que hay en el mercado superan los 1000 kilómetros de autonomía combinada fácil. Uh-huh. Eso también, para quien pueda enchufar, tenga la posibilidad de enchufar y no se quiera pasar a un eléctrico puro, el híbrido enchufable es una muy buena opción. Pero tenés que tener dónde enchufarlo. Uh-huh. Claro, ese es el punto importante también. Hoy hablabas de los talleres que se están especializando en reparación de baterías. Sí. ¿Hay plantas reciclables, por ejemplo, de baterías en la región? Bueno, eso es un tema que no se está teniendo muy en cuenta. Uruguay no tiene plantas de reciclaje de baterías. En teoría, y lo que se rumorea, es que el primer país en instalar va a ser Brasil por la cantidad de autos eléctricos y electrificados que está vendiendo. Porque las plantas que se dedican a ese tipo de reciclajes están en Asia o en Europa. Y no dan los números para mandar las baterías que se sacan o que no se pueden reparar o que terminaron su vida útil para poder reciclarlas. Uh-huh. Ese es un punto importante Sí. también, ¿no? Porque está siempre presente qué pasa con la batería después. Sí. Con ese desecho. Bueno, bueno, quedan un montón de cuestiones. Por ejemplo, también acá hay un oyente que dice, el problema que tienen los eléctricos, un poco lo hablabas vos recién, ¿no? El tema de la reventa. ¿Qué pasa con la reventa? Si tiene posibilidad también de convertirse en una segunda venta y en un negocio, el hecho de invertir y qué pasa después dentro de unos años. Esas son cuestiones que también Sí. quedan por resolver, ¿no? Sí. Es complejo lo de la reventa. Uruguay es un mercado complejo para el auto usado. Mucha gente le pone mucho valor al auto nuevo, al 0 kilómetro. Y a veces hay mucha oferta de usado que está muy buena y por ahí por lo que te comprabas un 0 kilómetro más o menos, te compras un usado con 2 o 3 años que está muy bueno. Uh-huh. Mauricio Plastina, muchas gracias por tu tiempo y tu participación esta tarde en Palabras Cruzadas. Muchas gracias a ustedes por la invitación.